Hola viajeros y amantes de la aventura. Están a punto de embarcarse en un emocionante viaje visual hacia la majestuosidad de Argentina. Este documental es más que una guía de viaje. Es una invitación a descubrir, aprender y a maravillarse con la magia que emana de este lugar. En este tour virtual sentirás como si tú estuvieses viajando desde tu pantalla. En este documental descubriremos el mágico Delta del Tigre, un lugar único en Argentina donde la naturaleza, la historia y la cultura convergen en perfecta armonía. Confortables catamaranes nos llevarán a través de los serpenteantes ríos Tigre, Luján y Sarmiento, permitiéndonos explorar sus paisajes exuberantes, la rica biodiversidad y la vida cotidiana de sus habitantes. A lo largo del recorrido, conoceremos la importancia histórica de esta región, sus tradicionales casas sobre pilotes, los pintorescos mercados de frutos y su esencia como un destino turístico imperdible. Este viaje promete conectar con la tranquilidad del agua y la belleza del entorno, todo mientras navegamos por las aguas que dan vida a este increíble ecosistema. Antes de comenzar nuestro recorrido por el Delta del Tigre, hacemos una parada en el emblemático Puerto de Frutos, un sitio que combina historia, cultura y comercio en un entorno único. Este punto turístico abierto durante toda la semana es una de las atracciones más visitadas del municipio de Tigre y un destino imperdible para quienes buscan descubrir la esencia de esta región. Ubicado en el corazón de la ciudad y a pocos pasos de la estación Delta del Tren de la Costa, el Puerto de Frutos es un lugar donde se mezclan las tradiciones del pasado con la modernidad de un paseo comercial a cielo abierto que atrae a miles de visitantes cada año. El nombre de este puerto se remonta cuando a mediados del siglo XX se utilizaba como punto de desembarque para la producción frutal, proveniente del Delta del Paraná. Frutas, verduras, madera y arena llegaban en embarcaciones, que atracaban en sus 3 dársenas sobre el río Luján. Estos productos eran descargados para su posterior distribución en la ciudad de Buenos Aires. Las dársenas eran un bullicioso escenario donde se desarrollaba el comercio diario, con trabajadores y comerciantes que daban vida a este lugar, convirtiéndolo en un centro de actividad económica y social. Una de las particularidades del Puerto de Frutos en aquella época era el surgimiento de los mimbreros, expertos en la elaboración de canastos y otros productos de mimbre, utilizados para almacenar y transportar los frutos provenientes de las islas. Esta tradición artesanal no solo se mantuvo, sino que evolucionó, y hoy en día, el mimbre sigue siendo uno de los productos más destacados del puerto. Los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de canastos y muebles de mimbre, junto con otras artesanías elaboradas con junco y pino, lo que refleja la creatividad y el talento de los artesanos locales. Con el tiempo, el Puerto de Frutos se transformó en un paseo comercial y cultural que conserva su esencia histórica, pero que también se adaptó a las demandas modernas. Actualmente, alberga más de 500 locales, que ofrecen una amplia gama de productos, desde muebles de madera y hierro hasta artículos de decoración, plantas, miel de abeja y artesanías únicas. Este espacio, que en sus inicios fue un punto clave para el comercio fluvial,
se ha convertido en un mercado vibrante, donde se celebra la riqueza cultural y natural del Tigre. Uno de los aspectos más fascinantes del puerto de Frutos es cómo logra combinar su pasado como centro de intercambio de productos agrícolas con su presente como destino turístico y comercial. Este escenario, lleno de colores y aromas, evoca la historia del Tigre mientras atrae a quienes buscan experiencias auténticas y memorables. El delta del Tigre es un ecosistema único y fascinante que se encuentra a menos de 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Con una superficie de 14.000 kilómetros cuadrados, es el quinto delta más grande del mundo y el tercero más habitado de Sudamérica. Este sistema fluvial, formado por más de 350 ríos y arroyos, se desarrolla a lo largo del curso inferior del río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica. Lo que hace único a este delta es su dinámica aluvial, que transporta sedimentos que constantemente transforman su geografía. Este proceso natural crea bancos de arena e islas que se suman a la riqueza paisajística y ecológica de la región, convirtiéndola en un refugio para la biodiversidad y un importante destino turístico, la primera sección de Islas del Delta. Ubicada en el Partido de Tigre, es la puerta de entrada a este mundo de canales y vegetación exuberante. Con una extensión de 221 kilómetros cuadrados, esta área es ideal para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y sumergirse en un ambiente natural y sereno. Los visitantes pueden recorrer el delta en lanchas colectivas, kayaks o catamaranes, disfrutando de un paisaje que combina aguas tranquilas con una frondosa vegetación ribereña. Además, la primera sección es el hogar de una comunidad isleña que vive en armonía con el entorno, desarrollando actividades como la pesca, el turismo sustentable y la producción de artesanías. El puerto de Frutos no es solo un mercado, sino también un lugar para conectarse con la cultura local. Los visitantes pueden recorrer sus calles y descubrir tiendas que venden objetos únicos y artesanías hechas a mano, como muebles de pino y hierro forjado. Además, se ofrecen productos alimenticios que destacan por su calidad y autenticidad, como miel de abeja, dulces regionales y especias. Este paseo a cielo abierto se convierte en una experiencia sensorial donde cada rincón tiene algo especial que ofrecer. La zona también es conocida por su variada oferta gastronómica. Los restaurantes y cafés ubicados en el puerto de Frutos ofrecen platos típicos de la región, como empanadas, pescados frescos y pastelería artesanal. Estos establecimientos son ideales para tomar un descanso mientras se disfruta de las vistas al río y del ambiente animado que caracteriza al lugar. Mientras los adultos recorren las tiendas de decoración y artesanías, los niños pueden maravillarse con las lanchas cargadas de productos o disfrutar de actividades recreativas en las áreas cercanas. Este lugar es también un punto de encuentro para locales y turistas, creando una atmósfera dinámica donde se mezclan diferentes culturas y experiencias. Además de su atractivo comercial y cultural, el puerto de Frutos es un símbolo de la relación del Tigre con su entorno natural.
Las embarcaciones que llegan y parten del puerto son un recordatorio constante de la importancia del agua, como medio de vida y conexión para la región. Los visitantes que exploran este rincón del Tigre tienen la oportunidad de aprender sobre el delta y su biodiversidad, mientras aprecian cómo la comunidad local ha sabido adaptarse a este singular ecosistema. El puerto de Frutos, con su historia, su vibrante actividad comercial y su conexión con la naturaleza, es mucho más que un simple mercado. Es un testimonio vivo de la identidad del Tigre y de su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Ya sea para comprar artesanías, disfrutar de la gastronomía local o simplemente pasear entre sus coloridos puestos, este lugar ofrece una experiencia inolvidable que captura la riqueza y la diversidad de una región única en Argentina. La calle Las Casuarinas, en el corazón del delta del Tigre, es una de las arterias más emblemáticas del puerto de Frutos, un paseo que combina tradición y modernidad a lo largo de 400 metros llenos de encanto. Este recorrido, frecuentado tanto por locales como por turistas, se distingue por su ambiente animado y pintoresco, donde cada paso revela una sorpresa. Flanqueada por locales que exhiben una variedad infinita de productos, Las Casuarinas invita a explorar la riqueza cultural y creativa de la región, ofreciendo desde objetos tradicionales modelados en mimbre hasta artículos de diseño contemporáneo que reflejan las últimas tendencias en arte y decoración. Uno de los mayores atractivos de esta calle son los locales dedicados a las plantas y la jardinería, que aportan un estallido de colores y aromas al recorrido. Aquí, los visitantes pueden encontrar desde flores autóctonas hasta exóticas variedades ornamentales, junto con macetas y accesorios de diseño para embellecer espacios verdes. Las tiendas no solo ofrecen productos, sino también asesoramiento experto para quienes buscan integrar un pedazo del delta en sus hogares. Este enfoque combina la tradición local de respeto por la naturaleza con un estilo moderno, lo que convierte a Las Casuarinas en un destino ideal para los amantes de la jardinería. A lo largo del paseo, la variedad de productos regionales y artesanías es un reflejo de la diversidad cultural y creativa del Tigre. Las tiendas de artesanías de mimbre y junco, elementos característicos de la zona, muestran la destreza de los artesanos locales en cada pieza, ya sea un cesto, un mueble o una obra decorativa. Sin embargo, la oferta no se limita a lo tradicional. Las Casuarinas también es hogar de tiendas que exhiben artículos innovadores creados por diseñadores contemporáneos, como muebles de hierro forjado, cuadros de autor y objetos decorativos que combinan funcionalidad con estética vanguardista. Esta convivencia entre lo clásico y lo moderno convierte a la calle en un verdadero crisol de creatividad. El paseo en catamarán por los ríos del delta del Tigre es una experiencia inolvidable que combina comodidad, naturaleza y un toque de aventura. Desde el momento en que los turistas suben a bordo, son recibidos con un servicio atento y profesional que hace del recorrido algo especial. Los catamaranes, con capacidad para decenas de pasajeros, ofrecen amplias ventanas y espacios al aire libre que permiten disfrutar plenamente del paisaje. A medida que se adentran en las aguas del delta, los visitantes quedan maravillados con la tranquilidad del entorno, donde la vegetación exuberante y las casas isleñas crean un cuadro pintoresco digno de admirar. El recorrido comienza en el emblemático Puerto de Frutos, un lugar lleno de historia y tradición en Tigre. Desde allí, los catamaranes parten varias veces al día,
ofreciendo a locales y extranjeros la posibilidad de explorar los principales ríos y canales de la primera sección del delta del Paraná. A medida que avanzan, los guías a bordo narran datos fascinantes sobre la historia, la ecología y la cultura del lugar, sumando un componente educativo al paseo. Al abordar los catamaranes que parten desde el puerto de Frutos, la emoción de la aventura comienza a sentirse en el ambiente. Mientras el motor del barco se pone en marcha, los pasajeros se acomodan en sus asientos o se acercan hasta los bordes para observar el paisaje que poco a poco comienza a transformarse. El bullicio del puerto, con su intensa actividad comercial y turística, queda atrás y la ciudad empieza a desvanecerse en la distancia. Desde este momento, la naturaleza toma protagonismo y el delta del Tigre se revela como un entorno fascinante, donde el agua y la vegetación se convierten en los principales elementos del paisaje. Mientras el catamarán sigue su curso por los tranquilos canales del delta. La bandera argentina, ondeando en la popa del barco, agrega un toque patriótico al viaje. Su celeste y blanco contrastan con los tonos verdes y marrones del entorno, creando una imagen que resulta cautivadora para todos los que la observan. Este símbolo nacional, en constante movimiento por el viento, parece acompañarnos como un recordatorio de la identidad y la historia de este lugar único en el país. Para muchos pasajeros, esta vista se convierte en una de las imágenes más memorables del recorrido, una que captura la esencia del delta del Tigre. A medida que avanzamos por los canales, el contraste visual entre la urbanización y la naturaleza se hace evidente. Los edificios y estructuras del puerto de Frutos van dando paso a casas de madera elevadas sobre pilotes, rodeadas de un exuberante verde que parece abrazar todo a su paso. Los sauces llorones se inclinan hacia el agua, reflejándose en su superficie y creando un escenario que parece sacado de un cuadro. Este cambio gradual invita a los pasajeros a relajarse y desconectarse del ritmo acelerado de la vida urbana. El sonido del agua, al ser cortada por el catamarán, se mezcla con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las ramas. Este concierto natural acompaña a los pasajeros mientras el barco avanza, creando un ambiente de serenidad que invita a la contemplación. Algunos pasajeros optan por tomar fotografías, mientras que otros simplemente se dejan envolver por la experiencia, disfrutando de cada detalle del paisaje y del momento. El aire fresco y la sensación de libertad hacen que este tramo del viaje sea verdaderamente inolvidable. Conforme nos adentramos más en el delta, el agua se convierte en el principal camino que conecta las islas. En las orillas es común ver pequeñas embarcaciones amarradas, utilizadas por los habitantes locales para desplazarse entre las islas y hacia el continente. Estas escenas de la vida cotidiana ofrecen un vistazo a la relación íntima que los habitantes tienen con el río, que no solo es un medio de transporte, sino también una fuente de vida y sustento. Este vínculo entre las personas y el entorno natural es uno de los aspectos más fascinantes del delta. La vegetación se vuelve más densa y variada, con helechos, cañas y juncos que bordean los canales. En algunos puntos, los árboles forman túneles naturales, creando un efecto mágico que deja a los pasajeros sin palabras. Este tramo del recorrido es ideal para observar la biodiversidad del delta, desde aves como garzas y patos, hasta insectos y mariposas que añaden movimiento y color al entorno.
Cada esquina del delta parece tener algo nuevo que ofrecer, algo que sorprenderá incluso a los viajeros más experimentados. El catamarán sigue su curso, y los pasajeros comienzan a intercambiar impresiones sobre lo que ven. Las conversaciones giran en torno a la belleza del lugar, la tranquilidad que transmite y la curiosidad por aprender más sobre el delta y su historia. Este ambiente de camaradería es otra de las particularidades del recorrido. Personas de distintas partes del mundo y de diversas culturas se encuentran aquí, compartiendo la misma experiencia y conectándose a través de la admiración por este paraíso natural. Finalmente, al alejarnos aún más de la ciudad, el silencio y la paz del delta se imponen. El tiempo parece detenerse mientras el catamarán avanza por los canales, rodeado de un paisaje que invita a reflexionar y a apreciar la belleza simple y pura de la naturaleza. Cada momento en el agua es un recordatorio de la importancia de proteger y valorar este entorno único, que no solo es un refugio para la biodiversidad, sino también un lugar donde las personas pueden reconectar con la esencia misma de la vida. Esta combinación de información y vistas impresionantes hace que cada viaje sea único y enriquecedor para los pasajeros. La modernidad de los catamaranes es otro aspecto que destaca en esta experiencia. Equipados con todas las comodidades necesarias, desde baños hasta áreas climatizadas, garantizan un viaje confortable en cualquier época del año. Para quienes prefieren disfrutar del aire fresco, las cubiertas superiores ofrecen una vista panorámica inigualable. Desde allí, es posible observar los juncales que bordean los canales, las aves que surcan el cielo y las pequeñas embarcaciones que forman parte del día a día de los isleños. Todo esto contribuye a crear un ambiente relajante y envolvente. El delta del Tigre, con su vasta red de ríos y arroyos, es un ecosistema dinámico que cobra vida ante los ojos de los visitantes. A lo largo del recorrido, los pasajeros tienen la oportunidad de ver cómo el agua y la vegetación se entrelazan para formar un paisaje único. Las islas que se alzan en medio del río cuentan historias de resiliencia y cambio, moldeadas por los sedimentos que el Paraná arrastra en su curso. Esta conexión entre la naturaleza y el tiempo es uno de los aspectos que más fascina a quienes se embarcan en los catamaranes. Los turistas internacionales encuentran en este paseo una ventana hacia la diversidad natural de Argentina, mientras que los locales redescubren la riqueza de su propio entorno. Familias, parejas y grupos de amigos comparten este espacio común, donde las fronteras culturales se difuminan ante la belleza del paisaje. Las cámaras no dejan de disparar, capturando cada rincón del delta, las casas sobre pilotes, los muelles privados y la vegetación que cambia con cada estación. Este encuentro con la naturaleza se convierte en un recuerdo imborrable para todos los que participan en la experiencia. Además del paisaje, el recorrido en catamarán ofrece una inmersión en la vida del delta y sus habitantes. Los guías explican cómo los isleños han aprendido a adaptarse a las crecidas del río, cómo construyen sus viviendas
y cómo su vida diaria está profundamente influenciada por el entorno fluvial. También se destacan las actividades económicas locales, como la pesca, el turismo y la producción artesanal, que son fundamentales para la comunidad. De esta manera, el paseo no solo es una experiencia visual, sino también una oportunidad para comprender y valorar el modo de vida de quienes habitan el delta. El éxito de estos paseos radica en la calidad del servicio y en la pasión con la que se organiza cada detalle. Miles de pasajeros a lo largo del año avalan esta propuesta turística que equilibra comodidad y autenticidad. Los operadores trabajan continuamente para mejorar la experiencia, adaptándose a las necesidades de los turistas y preservando el entorno natural. Esta gestión responsable asegura que el delta siga siendo un destino sostenible, capaz de recibir a futuras generaciones de visitantes sin comprometer su belleza y biodiversidad. En resumen, un paseo en catamarán por el delta del Tigre es mucho más que un simple recorrido turístico. Es una conexión con la naturaleza, una inmersión en la cultura local y un momento de paz en medio de la agitada vida moderna. El paseo en catamarán por el delta del Tigre es una experiencia que invita a capturar recuerdos inolvidables. Los turistas, fascinados por los paisajes y la tranquilidad del recorrido, no pierden la oportunidad de tomarse fotos y grabar videos en cada tramo del trayecto, desde la cubierta superior con una vista panorámica
Es común ver a familias, parejas y grupos de amigos posando con el río y la exuberante vegetación de fondo. La combinación de la luz natural, el movimiento del agua y la bandera argentina ondeando en la popa crea un escenario perfecto para inmortalizar el momento. Estos registros no solo se convierten en recuerdos personales, sino también en una forma de compartir con el mundo la belleza única del delta. A medida que el catamarán avanza, los turistas encuentran múltiples ángulos, desde los cuales disfrutar y documentar el paisaje. Las casas isleñas, elevadas sobre pilotes, los pequeños muelles y las embarcaciones locales que surcan las aguas se convierten en protagonistas de las cámaras y teléfonos móviles. Cada detalle parece merecer una foto. La atmósfera del delta, con su mezcla de calma y vida, inspira a los visitantes a capturar imágenes que expresen lo especial de este rincón de la provincia de Buenos Aires. En el interior del catamarán, el ambiente es igual de dinámico. Los pasajeros tienen la opción de descender al primer nivel, donde se encuentra un área especialmente diseñada para disfrutar de comida y bebidas. Este espacio cuenta con mesas y un servicio que ofrece opciones variadas, desde café y té hasta refrescos y snacks, ideales para acompañar el paseo. Muchos aprovechan este momento para relajarse y disfrutar de una merienda, mientras continúan admirando las vistas a través de los amplios ventanales. El contraste entre el confort del interior y la naturaleza que se despliega afuera convierte este nivel en un punto de encuentro perfecto para compartir anécdotas y descansar. Incluso los viajeros que prefieren la tranquilidad encuentran en esta zona un refugio para disfrutar del viaje desde una perspectiva más íntima y cómoda. Para quienes buscan una experiencia más activa, el área superior del catamarán sigue siendo el lugar predilecto. Desde allí, las posibilidades de interactuar con el entorno son infinitas. Sentir la brisa, escuchar el murmullo del agua y observar cómo el catamarán se abre paso entre los canales. Los turistas disfrutan capturando selfies o videos mientras se sienten inmersos en el corazón del delta. Es en este nivel donde la conexión con la naturaleza se siente más cercana, ya que el cielo abierto y la amplitud del paisaje ofrecen una sensación de libertad inigualable. La combinación de opciones dentro del catamarán hace que el paseo sea adecuado para todo tipo de viajeros, desde aquellos que buscan aventura hasta quienes prefieren la comodidad. Este equilibrio, sumado a la diversidad de escenarios que ofrece el Delta del Tigre, asegura que cada visitante pueda encontrar su forma ideal de disfrutar del viaje, ya sea desde la cubierta superior, capturando imágenes para el recuerdo, o en el primer nivel, degustando una bebida mientras se admira el paisaje. El paseo en catamarán se convierte en una experiencia multisensorial que deja una impresión duradera. El regreso al puerto de Frutos marca el final de un recorrido que deja a todos los pasajeros con una sensación de asombro y gratitud. Mientras el catamarán avanza por los canales del Delta del Tigre, el paisaje comienza a transformarse nuevamente. La naturaleza, que había sido la protagonista durante gran parte del viaje, lentamente cede lugar a las estructuras urbanas. Sin embargo, la transición no es abrupta, sino que se produce de manera armoniosa, permitiendo disfrutar de una última mirada a los frondosos árboles, las casas isleñas y la tranquilidad del agua.
Es un momento ideal para reflexionar sobre la riqueza de este entorno único y su conexión con la vida cotidiana de los habitantes y visitantes. A medida que nos acercamos al puerto, el contraste visual entre el delta y la ciudad se hace más evidente. Por un lado, los canales y su vegetación mantienen esa atmósfera apacible que caracteriza al delta. Por otro, empiezan a aparecer construcciones más grandes, embarcaciones comerciales y el movimiento propio de la actividad urbana. Este contraste, lejos de ser disonante, resulta fascinante, ya que permite apreciar cómo conviven dos mundos aparentemente opuestos, la naturaleza y la urbanización. Este tramo final del viaje se convierte en un momento de despedida, cargado de emociones y recuerdos que quedarán grabados en la memoria de cada visitante. El ambiente dentro del catamarán es relajado, pero también se percibe un aire de nostalgia entre los pasajeros. Las conversaciones giran en torno a las experiencias vividas durante el paseo, los paisajes admirados y los momentos compartidos. Algunos repasan las fotos y videos tomados, mientras otros simplemente se quedan en silencio, observando cómo el delta se va alejando. Es un tiempo para absorber todo lo que este lugar ha ofrecido, desde su belleza natural hasta su atmósfera única, y para reconocer la importancia de preservar un entorno tan especial. Los pasajeros que optaron por el primer nivel del catamarán disfrutan de un último café o bebida mientras observan las escenas del delta pasar por las ventanas. Este espacio, que durante el viaje se convirtió en un refugio cómodo, ahora ofrece una perspectiva íntima del regreso. Cada detalle, desde el reflejo del sol en el agua hasta el movimiento sereno de otras embarcaciones, se convierte en un recordatorio de la serenidad que ofrece el Tigre. Para muchos, este momento es una oportunidad para relajarse y procesar todo lo vivido antes de volver a la rutina.
Desde la cubierta superior, el panorama sigue siendo igual de impresionante. La brisa se intensifica ligeramente, llevando consigo los aromas del río y la vegetación. Los pasajeros aprovechan este tramo final para disfrutar del aire fresco y de la sensación de libertad que ofrece estar al aire libre. Algunos intercambian impresiones con otros viajeros, compartiendo risas y anécdotas, mientras otros prefieren dejarse envolver por el paisaje y el sonido del agua. Este contraste entre interacción y contemplación es parte del encanto del paseo, permitiendo que cada uno viva la experiencia a su manera. A medida que nos acercamos al puerto de Frutos, el bullicio de la ciudad comienza a hacerse audible. Las voces, los motores y los sonidos de la actividad comercial se mezclan con el murmullo del río, creando una transición que marca el retorno a la vida urbana. Este cambio en la atmósfera es gradual, pero inconfundible, y prepara a los pasajeros para el momento en que el catamarán atraque. Sin embargo, incluso en medio de este bullicio, el espíritu del delta sigue presente, recordando la serenidad y belleza de los canales que acabamos de recorrer. El puerto de Frutos aparece finalmente a la vista, con sus colores vibrantes y su movimiento constante. La llegada al puerto es un recordatorio de que el Tigre no solo es un lugar de belleza natural, sino también un centro de actividad humana, donde la tradición y la modernidad se encuentran. Los pasajeros se preparan para desembarcar, algunos con bolsas llenas de recuerdos adquiridos en el puerto antes del paseo, y otros simplemente con el corazón lleno de nuevas experiencias y paisajes inolvidables. Mientras el catamarán se detiene y los pasajeros comienzan a descender, muchos toman un último vistazo al río. La vista del delta desde el puerto tiene su propio encanto, con las embarcaciones pequeñas y las casas isleñas visibles a lo lejos. Este momento final es una despedida, pero también una invitación a regresar, ya que el Tigre tiene la capacidad de quedarse en el corazón de quienes lo visitan. La conexión con este lugar es única, y su magia parece ser interminable. El regreso al puerto de Frutos cierra un ciclo que comienza con la expectativa y termina con la satisfacción de haber vivido una experiencia inolvidable. Cada momento del paseo en catamarán, desde la salida hasta el regreso, ofrece una lección sobre la importancia de la naturaleza y la interacción armoniosa entre el ser humano y su entorno. El Tigre, con su delta y su puerto, no es solo un destino turístico, sino un recordatorio de la riqueza que reside en los paisajes de Argentina y en la conexión que estos generan con quienes los descubren. Al descender del catamarán, la atmósfera está cargada de una mezcla de satisfacción y entusiasmo. Las decenas de turistas que compartieron el viaje con nosotros caminan lentamente hacia el puerto, con sonrisas que reflejan la experiencia vivida. Algunos charlan animadamente sobre los paisajes que descubrieron, mientras otros revisan las fotos y videos que tomaron durante el recorrido. Es evidente que el paseo ha dejado una impresión positiva en todos, pues las expresiones de felicidad son casi unánimes. Este momento final, mientras cada pasajero recupera su rutina, es también una oportunidad para apreciar cómo el delta del Tigre ha logrado conectar a personas de distintas partes del mundo en una experiencia única. El puerto, con su actividad habitual, parece dar la bienvenida a los turistas que regresan del catamarán. Las voces se entremezclan con el ruido de las embarcaciones que zarpan o llegan, creando un ambiente vibrante y animado. Muchos de los pasajeros aprovechan esta parada para comprar un recuerdo más,
en los coloridos locales del puerto de Frutos, o bien para compartir un café en alguno de los bares cercanos. La alegría del paseo aún se siente en el aire, como si el espíritu del delta acompañara a cada visitante hasta el último momento. Este lugar, donde la naturaleza y el comercio se entrelazan, parece ser el escenario perfecto para cerrar la jornada. Entre los pasajeros se nota un clima de camaradería, fruto de las horas compartidas en el catamarán. Las familias se reúnen para una foto final, los grupos de amigos intercambian risas, y algunas parejas caminan de la mano, comentando lo especial que ha sido la experiencia. Incluso entre desconocidos se forman conexiones breves pero significativas, como un intercambio de impresiones sobre el paisaje o una conversación sobre las mejores vistas del paseo. El puerto, con su energía particular, parece amplificar este sentimiento de comunidad, ofreciendo un espacio donde todos se sienten parte de algo más grande, algo que trasciende la simple visita turística. En conclusión, desde el puerto de Frutos hasta los rincones más serenos del delta, este viaje invita a reflexionar sobre la importancia de los ecosistemas y el papel que juegan en nuestras vidas. Los ríos del Tigre no solo son caminos de agua, sino también portadores de historias y emociones que quedan grabadas en quienes tienen la fortuna de navegar sus aguas. El delta del Tigre no solo es un destino turístico, sino también un ecosistema clave para la región. Sus humedales actúan como reguladores naturales, controlando inundaciones y purificando el agua, mientras que su rica biodiversidad alberga numerosas especies de flora y fauna. Entre las aves más comunes se encuentran garzas, martín pescadores y loros barranqueros, que hacen del delta un paraíso para los observadores de aves. Asimismo, las aguas del Paraná y sus afluentes son hogar de peces como el dorado, el surubí y el sábalo, fundamentales para la economía y la cultura local. La historia del delta del Tigre está profundamente entrelazada con el desarrollo de la región. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos originarios utilizaron sus aguas como vías de comunicación y sus recursos naturales para su subsistencia. Con la llegada de los colonizadores europeos, el delta comenzó a ser explotado para la agricultura y la ganadería, pero su carácter único lo convirtió también en un lugar de recreo y descanso. Durante el siglo XX, el Partido de Tigre y sus islas se consolidaron como un destino turístico emblemático para quienes buscaban un contacto más directo con la naturaleza. La vida en el delta está marcada por su conexión con el agua. Las casas construidas sobre pilotes, las escuelas flotantes y los almacenes accesibles en lancha son parte de su peculiar identidad. Los habitantes del delta desarrollaron un modo de vida adaptado a los cambios estacionales y a las crecidas del río. Esta relación armónica con el entorno ha inspirado a escritores, artistas y cineastas, que han encontrado en el delta una fuente inagotable de historias y paisajes. Este vínculo entre cultura y naturaleza es uno de los aspectos más fascinantes de la región. La oferta turística del delta del Tigre es amplia y diversa, incluyendo actividades como senderismo, pesca deportiva, avistaje de aves y visitas a museos locales. Muchos turistas eligen alojarse en cabañas o en hoteles boutique sobre el río, que ofrecen una experiencia inmersiva y tranquila. Por otro lado, los restaurantes isleños destacan por sus platos típicos, especialmente aquellos elaborados con pescado fresco, como empanadas de sábalo o dorado a la parrilla. Estas experiencias combinan el disfrute del entorno natural con el sabor de la gastronomía regional. Sin embargo, el delta del Tigre enfrenta desafíos importantes relacionados con el impacto ambiental y el desarrollo humano. La expansión urbana, la deforestación y la contaminación del agua amenazan este frágil ecosistema. Por ello, se han implementado iniciativas de conservación que buscan preservar su riqueza natural.
Organizaciones ambientales, comunidades locales y el gobierno trabajan conjuntamente en programas de educación ambiental, limpieza de ríos y restauración de humedales, con el objetivo de garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de este tesoro natural. En definitiva, el Delta del Tigre es mucho más que un destino turístico. Es un espacio vital para la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano. Su belleza escénica, su riqueza ecológica y su papel histórico lo convierten en un lugar único en el mundo. A tan solo un corto viaje de la ciudad de Buenos Aires ofrece una experiencia que combina tranquilidad, aventura y conexión con la naturaleza, permitiendo a sus visitantes redescubrir el valor de los entornos naturales y la importancia de conservarlos. El Delta del Tigre es un espacio único donde la naturaleza está en constante cambio, moldeando no solo el paisaje, sino también la vida de quienes lo habitan o visitan. Las islas nacen y desaparecen al ritmo de los sedimentos que el río deposita o retira en función de sus crecidas y bajantes. Esta transformación permanente convierte al delta en un lugar impredecible y fascinante, donde cada estación del año aporta un matiz diferente. En otoño, los tonos rojizos y ocres de la vegetación pintan un cuadro nostálgico, mientras que el verano estalla en verdes vibrantes y amarillos cálidos. Este ciclo natural no solo embellece el entorno, sino que también ofrece una experiencia cambiante que atrae a visitantes de todo el mundo. La vida en el Delta del Tigre está íntimamente ligada al agua y a los cambios que ésta trae consigo. Los habitantes, acostumbrados a un ritmo diferente al de la ciudad, han aprendido a adaptarse a las crecidas del río y a las condiciones que cada temporada impone. Las casas sobre pilotes, los jardines que se elevan para evitar las inundaciones y las vías fluviales como únicas rutas de comunicación son ejemplos de esta simbiosis con el entorno. Para los residentes, el delta no es solo un lugar donde vivir, sino un modo de vida único que combina tradición, ingenio y respeto por la naturaleza. Al mismo tiempo, quienes lo visitan encuentran en este estilo de vida una inspiración para desconectarse y disfrutar de la tranquilidad. El turismo en el Delta del Tigre es un motor económico esencial para la región y una oportunidad para mostrar su riqueza natural y cultural. Las excursiones en lancha y catamarán permiten a los turistas explorar la intrincada red de canales y arroyos que conforman este ecosistema. A medida que avanzan entre los estrechos pasajes de agua, descubren la flora y fauna locales, desde sauces llorones que caen sobre el río hasta aves como el biguá o el carpintero. La oferta turística se complementa con actividades como caminatas por los senderos isleños, visitas a reservas naturales y la pesca deportiva, que atraen tanto a familias como a aventureros. El Delta del Tigre no es solo un destino para el turismo internacional,
es también un refugio para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Su cercanía lo convierte en una escapada ideal de fin de semana para quienes buscan alejarse del bullicio urbano y encontrar un poco de paz. Además, la posibilidad de alquilar cabañas o alojarse en hospedajes boutique frente al río brinda una experiencia inmersiva. Estos alojamientos ofrecen un contacto directo con la naturaleza, desde desayunos al aire libre hasta la posibilidad de disfrutar de las noches estrelladas, algo difícil de encontrar en la gran ciudad. La diversidad natural del delta del Tigre se manifiesta en su ecosistema, que alberga una rica variedad de especies. Los juncales y pajonales son el hogar de insectos, anfibios y pequeños mamíferos, mientras que las aguas tranquilas de los arroyos albergan peces como el sábalo y el tararira. Además, es un importante punto de paso para aves migratorias, que encuentran en las islas un lugar seguro para descansar. Esta biodiversidad hace del delta un lugar de interés científico y un área que merece ser preservada, no solo por su belleza, sino también por los servicios ecosistémicos que ofrece, como la regulación del clima y la calidad del agua. Sin embargo, este paraíso natural enfrenta múltiples amenazas. La presión del crecimiento urbano, el turismo no regulado y la contaminación de las aguas representan un desafío para su conservación. Las islas, aunque parecen robustas, son extremadamente vulnerables a estos impactos. Las organizaciones ambientales y las comunidades locales trabajan incansablemente para promover prácticas sostenibles que reduzcan el daño al ecosistema. La implementación de programas de educación ambiental y la participación activa de los visitantes son pasos importantes para garantizar un futuro viable para el delta. En resumen, el delta del Tigre es un espacio donde la naturaleza, la cultura y la historia se entrelazan de manera única. Su capacidad para renovarse constantemente y ofrecer una experiencia diferente en cada visita lo convierten en un destino excepcional, ya sea para explorar su belleza natural, disfrutar de su gastronomía o simplemente desconectarse del estrés cotidiano. El delta ofrece algo para todos. Más allá de su atractivo turístico, este lugar nos recuerda la importancia de convivir en armonía con el entorno, valorando y protegiendo los recursos que hacen posible su existencia.